Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paola Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el Sector Salud, con la temática titulada Sesión 5, Aumento de riesgo de cáncer hepático por exposición a hepatitis B y C en los trabajadores del sector salud. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final daremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto, líder de la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, magíster en educación e investigación cualitativa, especialista en administración de salud ocupacional, tecnólogo de higiene y seguridad industrial, asesor internacional, profesor de posgrado y maestrías de diferentes universidades nacionales e internacionales. Doctor Alonso, muy buenos días, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenido. Buenos días, Paola, ¿cómo estás? A ti y a todos los asistentes. Bienvenidos. Efectivamente, el día de hoy estaremos hablando de el cáncer hepático derivado de las hepatitis C y B dentro del sector salud. Vamos a mirar otras causas de cáncer hepático que se pueden dar dentro del lugar de trabajo como personajes del sector salud. Pero si quieres, Paulita, de manera inicial, y para continuar con este proceso, contándote que estaremos también hablando en nuestra próxima sesión de infecciones nosocomiales, un riesgo significativo para los trabajadores del sector salud, eh, que sería nuestra próxima charla. Pero si quieres, iniciamos con nuestra evaluación del día de hoy, con nuestro primer sondeo. Listo, doctor. Sí, señor. Muchas gracias. Iniciaremos con nuestro sondeo. Les recordamos que realizamos dos sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo medir lo aprendido. Iniciemos con la primera pregunta. Las causas de cáncer hepático ocupacional son A. Riesgo biomecánico. B. Riesgo físico. C. Hepatitis B y C y riesgo químico. D. Ninguna de las anteriores y E. Todas las anteriores. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la primera pregunta. A. Riesgo biomecánico 0%, B. Riesgo físico 0%, C. Hepatitis B y C y riesgo químico 92%, D. Ninguna de las anteriores 0% y E. Todas las anteriores 8%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Los factores de riesgo personales de cáncer hepático son A. Consumo de alcohol, B. Obesidad, diabetes y hígado graso. C. Factores genéticos. D. Ninguna de las anteriores y E. Todas las anteriores. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. A. Consumo de alcohol 8%, B. Obesidad, diabetes, hígado graso 0%, C. Factores genéticos 12%, D. Ninguna de las anteriores 0% y E. Todas las anteriores 80%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Las medidas para prevenir el cáncer hepático ocupacional son A. Vacunación para la hepatitis B. B. Control de factores de riesgo personal. C. Pruebas de anticuerpos y función hepática. D. Ninguna de las anteriores y E. Todas las anteriores. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. A. Vacunación para la hepatitis B 11%,
B, control de factores de riesgo personal 0%, C, pruebas de anticuerpos y función hepática 7%, de ninguna de las anteriores 0% y de todas las anteriores 81%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el doctor Cristian Alonso. Muy bien, Paola, ¿cómo vamos a seguir con este tema? Pues la idea es que hagamos un seguimiento al cáncer hepático. Un gran patólogo, el doctor Terry Clark, nos habla de lo siguiente en cuanto a la prevención del cáncer. Dice que cuando alguien tiene cáncer, la familia entera y todo el que lo ama también. Esta es una verdad sobre este tipo de patologías y la idea es que nunca tengamos que afrontarla dentro del contexto de nuestros trabajadores y menos los familiares de nuestros trabajadores. Pero bueno, continuemos. La idea es que vamos a hablar de qué es el cáncer hepático y otras consecuencias que puede tener la exposición a la hepatitis B y C, la etiología desde el punto de vista biológico y químico, la historia natural de la enfermedad y las acciones de promoción y prevención, entrando a profundizar algunos aspectos bien interesantes. Nuestro objetivo obviamente es que entendamos el concepto de cancerígenos hepáticos dentro del sitio de trabajo en el sector salud, evitar aquellas tareas y factores de riesgo ocupacionales que puedan generar el cáncer hepático a través de su identificación y evaluación y revisar las actividades de control que se pueden implementar en la empresa. Muy bien, para iniciar tendremos que partir desde el estudio de prevalencia de hepatitis B y C hecho en los trabajadores del sector salud en Colombia. La idea es que hacia el año 2017 y 2018 se hicieron varios estudios en centros de salud y hospitales de varias regiones del país. En ese orden de ideas se hizo una revisión de la prevalencia de hepatitis B en un grupo estudiado que fue aproximadamente el 3% de la población de estos hospitales. La prevalencia era de más o menos del 1.5%, o sea, 2 personas más o menos por cada 100. Se encontró que en la mayoría de casos correspondía a infecciones en estado crónico, con riesgo potencial de progresión a cirrosis y a cáncer hepático. Recordemos que son precursoras la una de la otra con una disminución del porcentaje. Esto es si obviamente no se maneja de manera adecuada. Había una proporción significativa de los trabajadores con hepatitis que no tenían vacunación de hepatitis B, lo cual incrementa la vulnerabilidad del individuo a tener este tipo de desenlaces tan complicados como el cáncer hepático. En conclusión, la prevalencia de hepatitis B y C en trabajadores del sector salud es baja comparada con los otros países de la región, pero aún significativa dado el riesgo que tiene esta patología. Claro, una de las grandes conclusiones de este estudio fue fortalecer la vacunación y las políticas de prevención, además de realizar un monitoreo regular para detectar las infecciones de manera temprana. Otro estudio un poco diferente fue enfocado a mirar la exposición viral y el carcinoma hepatocelular, que es el carcinoma relacionado directamente con la exposición ocupacional. ¿Y qué se logró encontrar? Que la prevalencia de infecciones de virus de la hepatitis B fue de 4.2 y de la hepatitis C 2.3. Fíjense cómo hay una diferencia en la incidencia un poco mayor en este estudio, pero pues la idea es que no hay una exacta y obviamente hay un poco de diferencia en cuanto a la prevalencia nacional. La prevalencia internacional no tiene problema, digamos, porque tenemos unos estudios un poco más fuertes en otros países. La exposición crónica a la hepatitis B y su progresión está relacionada con un riesgo aumentado de hepatocarcinoma, que es parte de lo que estamos tratando de revisar el día de hoy. La proporción de trabajadores con infecciones crónicas que presentaron lesiones hepatocarcinógenas fue del 0,8, o sea, uno por cada 100. O sea que más o menos el 25% de los casos de hepatitis B y casi la mitad de los casos de hepatitis C. Estos casos corresponden a pacientes con exposición prolongada y sin diagnóstico y tratamiento adecuados. Exposición prolongada que a la infección sin tratamiento. La conclusión es que la prevalencia de estas infecciones en este grupo es relativamente baja, sigue siendo frente a el resto de la población, pero laboralmente incrementa el riesgo de complicaciones graves, incluyendo el cáncer hepático. Es fundamental implementar medidas de prevención y vacunación y seguimiento clínico y de carga de la enfermedad.
Esto para poder mirar que no se progrese a cáncer en el sector salud. Allí les dejo el estudio de Gómez y Pérez y el estudio de Bernal y Vargas, que es el anterior que les había mencionado. Por otro lado, entremos a revisar el concepto de cáncer hepático ocupacional en salud. Está correlacionado y está dentro del decreto 1477. En ambos estudios estamos viendo cómo se presenta una prevalencia de hepatitis B y C en trabajadores de Colombia, a pesar de los esfuerzos que se hacen, obviamente, para mantener relativamente baja la prevalencia. Pero pues obviamente se presenta un riesgo importante y potencial de progresión de estas patologías hacia enfermedades graves como la cirrosis y después al cáncer hepático. eh, Evidentemente siempre está recomendado tanto la vacunación como el monitoreo. Ahorita vamos a ver qué monitoreo recomienda la ACGIH y qué monitoreo existe en la vida real que podamos aplicar aquí en Colombia. Y además de eso, vamos a hacer un seguimiento de la información. Clave siempre las políticas laborales y clínicas para proteger este alto grupo de riesgo. La idea es la no exposición en todos los niveles, porque vamos a estar siempre, digamos que, con la potencialidad de presentar una hepatitis B o C en cualquier momento como trabajadores del sector salud. La hepatitis B es una enfermedad viral inflamatoria del hígado, obviamente, causada por el virus de la hepatitis B. Puede ser aguda o puede ser crónica y se transmite por contacto en sangre. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque nos dice de dónde proviene el foco de inóculo. Entonces puede ser de sangre, de fluidos corporales o de las relaciones sexuales, siendo las relaciones sexuales obviamente no laboral en la mayoría de casos. Habría que mirar algún caso sui generis donde esta pudiera presentarse dentro del tema, pero esta sería, digamos que de alguna forma violatoria de derechos y no sería un accidente de trabajo. La cronicidad aumenta con el riesgo de cirrosis y de cáncer hepático. Entonces, en la medida en que se presente la cirrosis crónica, va a generar la probabilidad mayor de tener un cáncer. La hepatitis B también es viral, es infectodegenerativa del hígado y transmitida por contacto con sangre infectada. La infección crónica también puede derivar en cirrosis y en carcinoma hepatocelular. El carcinoma hepatocelular, por su parte, es un tumor maligno que se origina en las células del hígado, o sea, en los hepatocitos. Está frecuentemente asociada a la cirrosis de hepatitis B y C, al consumo de alcohol también y a otras lesiones hepáticas preexistentes. ¿Qué quiere decir esto? Que de parte de nosotros en el sector salud y en seguridad y salud en el trabajo tenemos que estar presentes y listos para combatir también esos otros factores de riesgo de los cuales vamos a hablar ahorita, que pueden estar correlacionados con la infección de hepatitis B. Pero partamos del punto clave, y es dónde se produce la exposición ocupacional a virus de la hepatitis B y a otros agentes cancerígenos hepáticos. Entonces tenemos dentro de los carcinógenos hepáticos, aquí dejo el link de IARC, de la International Association for Research of Cancer, de algunos componentes que pueden ser generadores de cáncer hepático, entre ellos los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que aunque suene como un compuesto complicado, realmente está presente en los ambientes de trabajo de los laboratorios y el manejo de residuos peligrosos. Recuerden que en muchas ocasiones utilizamos sustancias que no conocemos muy bien su contenido, pero que tienen eh, sileno, benceno, tolueno, que son hidrocarburos aromáticos. Obviamente ellos facilitan el daño genético y las mutaciones hepáticas y estas están vinculadas a cáncer. Es un mecanismo distinto del de la hepatitis B y C. Bien, pero por otro lado también tenemos la exposición a dioxinas y a policlorobifenilo. Estos policloros bifenilos están en residuos químicos en los procesos de limpieza. Solo tenemos el proceso de limpieza que en el caso de nuestras instituciones de salud es súper importante en términos de la, del mantenimiento de la asepsia antisepsia en las IPS. Obviamente también comporta de manera colateral un riesgo químico al exponernos a estas sustancias que también nos ayudan a mantener otros riesgos en control. Recordemos que el hecho de utilizar estas sustancias, la idea es tratar de entender cuáles son perjudiciales y no utilizarlas dentro del proceso.
Además de eso, recuerden una cosa, y es que en términos claros, cuando nosotros tenemos una exposición a los factores de riesgo químicos y hacemos otros químicos para poder evitar, por ejemplo, en este caso el riesgo biológico, estamos introduciendo nuevas sustancias que pueden ser de tipo cancerígeno y que van a generar este riesgo adicional. Pero además de eso, también tenemos las aminas aromáticas. Las aminas aromáticas están en algunos productos farmacéuticos que están teñidos y en algunos desinfectantes. Estos también pueden, al metabolizarse, producir reacciones que dañan el ADN, produciendo, por ejemplo, dímeros de timina. Estos dímeros de timina dañan el proceso de lectura de la doble cadena de DNA, promoviendo la carcinogénesis hepática. Este también es un estudio de la IARC sobre el tema. Dejo las referencias, pero esto es para que recuerden que no solamente la hepatitis B y la hepatitis C pueden llevar a cáncer hepático. Luego, recuerden, cuando escuchemos cascos, no solamente pensemos en caballos, pueden otros animales que contienen cascos generar estos ruidos. Eso significa hacer un diagnóstico diferencial adecuado para poder entender cuáles son las posibilidades que tenemos de presentación de otros tipos de riesgo que adicional al biológico, como es el caso del riesgo químico, puedan generar carcinogénesis. Recordando que esta es una de las presentaciones que podemos tener del cáncer. Por otro lado, o de la etiología del cáncer. Por otro lado, recordemos los biomarcadores. ¿Qué es un biomarcador? Recuerden que los biomarcadores son los BEI. ¿Qué es BEI? Biological Exposure Index, de la ACGIH, de la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales. Recuerden que esta agencia norteamericana fue adoptada en Colombia, y al ser adoptada en Colombia, pues a través del decreto 2400 y en el artículo 154, estos BEIs y TLBs son adoptados para Colombia. No existe, a pesar de eso, una agencia internacional, un BEI oficial para hepatitis B y C, ni para el cáncer hepático. Esto significa que tendremos que buscar en la literatura médica cuáles son aquellos biomarcadores que deberemos establecer para estudiar a nuestros trabajadores. No significa que no existan, significa que debemos hacer una búsqueda un poco más profunda. Para la biomonitorización, y recuerden que existen dos cosas. El TLB y el BI son los estándares, o sea, contra qué nos debemos comparar. Pero el biomarcador es el tipo de examen o el tipo de sustancia que utilizamos para hacer esta biomonitorización de tipo laboral. En el caso de la hepatitis B y C, utilizamos la carga viral para hepatitis B y para hepatitis C, y así detectamos una infección activa. Por otro lado, utilizamos las enzimas hepáticas, la alaninotransferasa y la aspartato transferasa, para evaluar el daño hepático como tal. Estamos viendo uno de presencia del virus y dos de evaluación del daño hepático, que es un BEI de efecto. Y los marcadores tumorales en los casos sospechosos de cáncer, que sería una prueba confirmatoria, sería un BEI de confirmación. Esto como sucedáneo a que no tenemos un BEI oficial para hacer el seguimiento como tal. Pero bueno, en cuanto al antígeno de superficie de la hepatitis B, tenemos que es un antígeno que nos permite verificar que existe el virus de la hepatitis B. Esta es una proteína, como lo están viendo allí, que se encuentra en la superficie del virus de la hepatitis B y es un marcador clave para detectar la infección del virus. Si tenemos un resultado de prueba positivo, indica que la persona está infectada con el virus de la hepatitis B y puede transmitir el virus a otros. La prueba se realiza mediante el análisis de sangre y se detecta la presencia de este antígeno en el torrente sanguíneo. Recuerden que el antígeno es la respuesta que genera nuestro cuerpo a esa proteína de superficie que tiene la hepatitis B. Entonces, el antígeno es aquello que nosotros identificamos y generamos el anticuerpo para poder pegarla e identificar que estamos ante la presencia de la hepatitis B. Recordar que obviamente uno no desarrolla este antígeno sino hasta tanto tenga una o infección o se haya vacunado.
Por eso he ahí la importancia de la vacunación para poder preparar nuestro sistema inmunológico para combatir la hepatitis B. Muy bien, el antígeno de superficie de hepatitis B, ¿cómo se realiza? Esto es importante para poder hacer la programación de nuestros procesos de seguimiento del trabajador. ¿Y cómo vamos a programar estas pruebas? Plan de pruebas ocupacionales. Entonces, es un análisis en sangre. Eso quiere decir que la muestra es sanguínea, sangre simple. No hay que hacer ninguna preparación, aunque es importante, obviamente, informar al médico sobre cualquier medicamento o suplemento que esté tomando el paciente. Esto es clave tenerlo en cuenta. El paso es, se toma la muestra del paciente, generalmente en el brazo. Tenemos que, obviamente, esto depende de la técnica de exsanguíneo que esté utilizando la auxiliar, usualmente es una auxiliar. La muestra se envía a un laboratorio, hay que tener un aseguramiento de seguimiento de la muestra. Recuerden que para esto estamos viendo y lo vimos en otros podcasts que hemos tenido, en el cual hablamos de cómo se embala la muestra y cómo se asegura que esta muestra sea válida y que además de eso tenga una custodia de la misma. Para eso podemos utilizar perfectamente los estándares de medicina legal que nos ayudan a poder hacer este seguimiento y este marcaje. Esto es clave siempre tenerlo en cuenta cuando estamos hablando sobre todo de patologías tan severas como es el caso de un hepatocarcinoma. Y obviamente de la responsabilidad del empleador que se podría derivar de esta presencia. El laboratorio utiliza métodos como el inmunoensayo enzimático, el ELISA. Recuerden que ELISA es un tipo de prueba, una prueba rápida que permite detectar el antígeno de la hepatitis B en sangre. El resultado positivo indica la presencia del virus, por tanto, infección de hepatitis B. Importancia de la prueba. El antígeno de hepatitis B de superficie es fundamental en el diagnóstico de la hepatitis B para determinar si una persona ya tiene infección aguda y crónica, caso en el cual yo debo arrancar el tratamiento, del seguimiento y la ayuda de nuestros trabajadores que ya tienen esta patología. También ayuda a identificar las personas que pueden transmitir el virus a otras personas. Obviamente también recuerden que tenemos una responsabilidad social frente al tema. Además de la detección temprana, nos va a permitir hacer un tratamiento adecuado y tomar medidas de prevención de propagación de la enfermedad hacia otros tipos de pacientes. Muy bien, tenemos el antígeno de superficie de la hepatitis C. El antígeno de superficie de la hepatitis C es también una proteína que está en la superficie del virus de la hepatitis C y su presencia en sangre indica infección activa por hepatitis C, ya sea aguda o crónica. La detección del antígeno se realiza mediante el análisis en sangre, obviamente también, y es importantísimo en el diagnóstico de la hepatitis C. ¿Cómo se realiza? Ustedes están viendo allí un blister de prueba. Básicamente, la idea es que se realicen pruebas serológicas, específicamente mediante el inmunoanálisis de enzimas, el ELISA, o prueba rápida. Se extrae la sangre, se toma una muestra de sangre del paciente, generalmente mediante punción venosa. Estamos hablando de lo mismo. Luego hacemos un análisis de la muestra y la muestra se procesa en el laboratorio mediante el método de ELISA con una prueba rápida que busca la presencia del antígeno de la hepatitis en sangre. Interpretación, si es positivo, como lo están viendo en el caso que estábamos proyectando en la fotografía, significa que hay la presencia del virus de la hepatitis C. Puede ser agudo o crónico. Recuerden que puede ser ambas presentaciones. No importa en el tema de la prueba, no lo vamos a identificar allá, sino mediante la historia clínica. Y negativo, la ausencia de este antígeno que indica que no hay infección activa de la hepatitis C, del virus de la hepatitis C. En ese momento aunque, digamos, no se descarta una infección pasada, en ese momento no está activa. Destacar lo importante que es siempre y lo significativo que una persona tenga una hepatitis C crónica, ya que es una infección que aunque puede ser de las dos, si es aguda se puede resolver por sí sola, la idea es que crónica se mantiene en el tiempo, aumentando el riesgo de hepatocarcinoma. ¿Qué pruebas adicionales se pueden hacer? Podemos hacer un ARN de virus de la hepatitis C para confirmar el diagnóstico y determinar en qué etapa de la infección nos encontramos. Y obviamente la idea es que debe ser interpretado en conjunto, tanto el de la hepatitis B como el de la hepatitis C, con el cuadro clínico. No podemos, recuerden, los laboratorios nunca, como decían mis profesores de medicina en la universidad, nunca se interpreta un examen solo, tiene un contexto y el contexto de la historia clínica, el cuadro clínico, los signos y síntomas que podemos observar. El examen no reemplaza el ojo clínico del médico.
Por otro lado, tenemos el BEI, complementario para hepatitis de cáncer, que sería en este caso la carga viral de hepatitis B y C. En el otro estamos detectando la proteína, aquí estamos detectando el virus. ¿Qué cantidad de virus en sangre tenemos en la persona infectada? El de la hepatitis B se mide el ADN del virus, mientras que el hepatitis C lo que vamos a medir es el ARN. Son diferentes. Recuerden que el ADN es el ácido desoxirribo, Ah, el ARN es el ácido ribonucleico y el ADN es el ácido desoxirribonucleico. Entonces, en este caso, la carga viral se determina a partir de estas pruebas que se utilizan técnicas como la PCR. Entonces, recuerden que en el anterior dijimos, vamos a utilizar ELISA para detección de antígenos. Para DNA y ARN, vamos a utilizar la reacción de cadena de polimerasa o PCR. Sé que ustedes han oído los dos tipos de pruebas. Son simplemente tipos de pruebas que se utilizan en diferentes tipos de infecciones. Es el tipo de prueba, no es la prueba única. Muy bien. En cuanto a la hepatitis B, recuerden que estamos detectando el ADN del virus en sangre, indicando la actividad del virus. Pasa algo parecido, pero con el ARN, que es el del virus de la hepatitis C, y está también presente en sangre, y está el virus activo, que es lo que estamos identificando. Muy bien, la carga viral, ¿cómo se realiza? Para que lo tengamos en cuenta con nuestro plan de pruebas ocupacionales, como les mencionaba. Entonces, tenemos una extracción de sangre, sangre del paciente, también venosa, periférica. La muestra se analiza en el laboratorio utilizando una técnica molecular que es la reacción de cadena de polimerasa o PCR. Se cuantifica el número de copias virales por mililitro de sangre, este es un poco distinto del ELISA, e interpretamos los resultados de la siguiente manera. Monitoreo del número de virus. Si es positivo, estamos frente a una infección activa por el virus, porque estamos detectando el virus en sangre. Importante, el monitoreo de la infección nos ayuda a evaluar el, la actividad del virus y la efectividad del tratamiento. Entonces, este no solamente nos va a servir para detectar el virus, no el antígeno, sino el virus directamente, y también cómo ha sido la calidad de ese tratamiento. ¿Estamos haciéndolo bien o no? ¿Estamos disminuyendo la cantidad de réplicas virales que al fin y al cabo es las que van a salir y van a infectar más células hepatocíticas? Muy bien. La guía de tratamiento nos permite ajustar las opciones de tratamiento y evaluar la respuesta del paciente. Eso es súper clave. En cuanto al pronóstico, obviamente, si tenemos niveles de carga viral que puedan indicar el riesgo de progresión de la enfermedad, mucho mejor. Entonces, aquí la idea es monitorar la infección a través del BI. Como les decía, en este caso, como no existe el de la ACGIH, la carga viral sería un adicional en este proceso. También tenemos los marcadores de daño hepático que tenemos que tener. El problema es que también aquí tenemos otras patologías que pueden generar daño hepático y que también afectan la alaninotransferasa y la aspartato transferasa. Estas enzimas hepáticas, cuando están elevadas, reflejan daño hepático. Pero recuerden, no reflejan la etiología. La etiología que me lo va a dar el antígeno y la detección del virus con la PCR. ELISA para el antígeno y PCR para el virus como tal. Estos marcadores de daño celular me están indicando que pueden llegar a cirrosis. Pues obviamente tendremos que hacer otros temas diagnósticos no nuestros en la empresa. Esto es súper importante. Nosotros podemos tener la detección, el seguimiento, pero obviamente, ¿qué es nuestro IPS y nuestra EPS o la ERL, dependiendo del estado del análisis en el que estemos en cuanto a la calificación, el que nos va a decir qué estado y qué estudios se deben hacer posteriores, por ejemplo, para confirmar que estamos en un daño celular de cirrosis. Podemos utilizar, por ejemplo, la alfa-fetoproteína, que puede ser un marcador de cáncer hepático. Mm, La idea es, en este caso, y de la alaninotransferasa y la aspartato transferasa, aminotransferasa, dejárselas ya. Este los podemos utilizar en empresa, pero el alfa-fetoproteína es mejor que lo haga un hepatólogo en sus laboratorios con la IPS y que haga la interpretación del mismo. De hecho, nosotros debemos tener es el diagnóstico como tal y hacer un seguimiento del mismo ya mediante resolución 3050 de pacientes que tengan una patología determinada. Importantísimo siempre hacer este seguimiento de nuestros pacientes. Muy bien, la alaninoaminotransferasa, la ALT, es también conocida con el nombre de transaminasa glutamicopirúvica o la SGPT.
es importante, es exactamente lo mismo, solamente cambia el nombre. Es una enzima que se encuentra principalmente en el hígado, pero también en menor medida también está en otros tejidos, como por ejemplo los riñones y los músculos, lo cual quiere decir que no es tan específica, pero obviamente su mayor eh, presencia es en el hígado como tal. La función principal de la alaninotransferasa es catalizar la transferencia del grupo amino de la alanina hacia el cetoglutarato, produciendo piruvato y glutamato. En los análisis de sangre, cuando hacemos estos niveles, se están midiendo para verificar la salud hepática, ya que cuando sufre daño el hígado, libera ALT hacia el torrente sanguíneo, elevando sus niveles en sangre. En resumen, y para concluir, por lo menos en lo que refiere al aspartato aminotransferasa, es una enzima hepática que se utiliza como marcador de daño hepático. Clave tenerlo en cuenta. Ahora, la alaninoaminotransferasa. La función principal de la alaninotransferasa es que ayuda al hígado a transformar los alimentos en energía. La importancia clínica es que esos niveles elevados de alaninoaminotransferasa en sangre indican un daño hepático por enfermedad. Puede ser tanto en la hepatitis como en la cirrosis. Y también recuerden que hay la posibilidad no solamente de cirrosis alcohólica, sino también cirrosis y daño hepático por medicamentos. Algunos lo generan. Pero recuerden esto, también hay unos tipos de agüitas y ese tipo de cosas que a veces la gente se toma pensando que está haciendo una toma de tipo medicinal de algunas aguas aromáticas que son más complicadas para la gente y que pueden generar daño hepático. Luego, mi recomendación es que siempre verificamos qué otras cosas está tomando el paciente para mirar si esas sustancias también son hepatotóxicas. El análisis de la alanina aminotransferasa se realiza mediante un análisis en sangre, obviamente se incluye como parte del perfil hepático o metabólico completo. Eso es parte del estudio que se hace. ¿Cómo se interpretan los resultados? Al ver unos niveles de alaninoaminotransferasa aumentados, en conjunto podemos decir que hay un daño hepático, pero debemos mirar otras pruebas para obtener una visión completa de la salud hepática. Bueno, eso es súper importante. ¿Cómo se llama también la LT? La SGPT o transaminasa glutámico pirúvica. También es como se le conoce a esta alanina aminotransferasa. Muy seguramente algunos de ustedes recordarán que se ha denominado de ambas maneras. Muy bien. Esta aspartato alaninotransferasa es una enzima que se encuentra principalmente en hígado y en corazón. Recuerden que cuando hablábamos de la otra estábamos hablando de la presencia de esta enzima en riñón. Esta es específica de corazón e hígado. También hay otros tejidos como los músculos del cerebro. Entonces, al medir con la prueba los niveles de aspartato aminotransferasa, también estamos midiéndolos en sangre y obviamente vamos a evaluar esa función hepática y cardíaca porque lo comparten los dos y podemos detectar daño en los órganos, lo cual quiere decir que debe hacerse una profundización en el estudio de otros órganos para mirar y hacer un diagnóstico de descarte. Recuerden que nosotros no hacemos el diagnóstico, lo debe hacer el hepatólogo en este caso o el internista que tendría una visión un poco más profunda. La aspartato aminotransferasa entonces básicamente convierte los alimentos en energía y participa en el metabolismo de aminoácidos, importante con el tema de la alimentación. El uso clínico es que nosotros podemos tener una AST, un aspartato aminotransferasa en sangre e indica daño hepático. También igual que en el caso de hepatitis o cirrosis o inclusive daño cardíaco en un infarto agudo de miocardio puede aparecer la aspartato aminotransferasa, la aspartato aminotransferasa. Esta enzima, ¿no es cierto?, también se utiliza en procesos hepáticos y cardíacos y su elevación puede verse a lesiones musculares, que ya también las vimos, lesiones renales o incluso lesiones generadas por medicamentos a nivel hepático. El análisis en sangre se puede hacer de rutina y forma parte del plan de pruebas o del panel de pruebas hepáticas y cardíacas. La aspartato aminotransferasa se conoce también como SGOT, es decir, como se llamaba anteriormente, la transaminasa glutámico oxalacética sérica. Recuerden que estos son los nombres anteriores y el AST es como se llama hoy en día. Muy bien, entonces, para cerrar, y les dejo la referencia para que lo puedan colocar. Este cuadro que coloco aquí al final siempre lo utilizamos como
parte de la justificación del plan de pruebas ocupacionales. Entonces, utilizamos el biomarcador, el tipo de muestra para saber dónde y cómo se toma, la utilidad clínica, cómo se interpreta y cómo se debe, y allí les dejo la referencia para que puedan hacer ese soporte. Recuerden que siempre que tenemos un plan de pruebas ocupacionales, debemos tener claro y clarísimo cómo es, qué prueba estamos haciendo, qué tipo de muestra, qué utilidad clínica, qué posibles otras interpretaciones se tienen, cómo lo hacemos cómo está la referencia que vamos a citar dentro de nuestro plan de pruebas ocupacionales. Recordar que no estamos aislados del tema clínico. La hepatitis, los anticuerpos contra hepatitis C, la carga viral, en el caso de la hepatitis B, y la hepatitis C. Ambas cargas virales, la alanino aminotransferasa y la alfa-fetoproteína, en caso de que decidamos tomarla. Digamos, la dejo aquí igual para poderlo manejar, con utilidad clínica y tipo de muestra que vamos a tomar, porque eso también nos permite hacer cómo vamos a hacer la planeación. Ahora, recuerden que las sustancias cancerígenas laborales se clasifican de acuerdo con una categoría A1 como sustancias confirmadas como carcinogénicos en humanos. El, el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C son categoría 1, son generadores de cáncer en humano. No está en duda, no es una 2, no estamos hablando de una 3 que es carcinogénico en animales y no en humanos a los niveles normales, ni una 4 que no es clasificable, ni una 5 que no es sospechoso. Recordemos que aquí estamos frente a un cancerígeno. Es igual categoría A y categoría 1. Recuerden que la categoría 1 es de IARC, en este caso es un carcinogénico en humanos y entre ellos están 121 agentes. Agentes significa agentes químicos, agentes en este caso biológicos como son el caso de la hepatitis viral. ¿Y qué es un agente cancerígeno? Para que lo recuerden bien y lo podemos correlacionar. Es una sustancia que tiene la capacidad de producir cáncer en los seres humanos. Aquí hemos visto hepatitis B, hepatitis C, pero también la presencia de agentes químicos. Siempre nuestra querida y muy amiga y ponderada historia natural de la enfermedad. Aquí siempre nos ayuda. Aquí les traigo varias cosas. La primera, recuerden que la historia natural del cáncer hepático relacionado con la hepatitis B y C indica que hay una progresión de la infección viral. Eso quiere decir que tenemos el tiempo porque nos está diciendo, primero desarrollo hepático, entonces se hace la infección, se genera la hepatitis B o C, se desarrolla cirrosis y eventualmente carcinoma hepatocelular. Luego, hemos tenido el tiempo para hacer una prevención y una promoción adecuada dentro de nuestros pacientes. Se va a generar un daño hepático generado por la inflamación continua. Esta lleva a una cicatrización anómala y esa cicatrización anómala vamos a llamarla cirrosis en el hígado. Eh, Allí el hígado es reemplazado, el hígado sano, los hepatocitos sanos, por un tejido cicatricial. La cirrosis, a su vez, aumenta significativamente el riesgo de desarrollar cáncer o carcinoma hepatocelular. Es el tipo más común de cáncer de hígado y obviamente también es el tipo más común aquí en términos de la hepatitis B y C. Recuerden que la hepatitis B y C pueden tener una presentación aguda, que puede ser asintomática y causar síntomas leves como fatiga, algo de fiebre, dolor abdominal. Recuerden la ictericia, la coloración amarillenta tanto de la piel como de las escleras, es decir, los ojos. Muy bien, y en el caso crónico, la infección se vuelve crónica y persiste por más de 6 meses, y allí es cuando se llama crónica, y obviamente una de las principales causas o que va a causar la hepatitis crónica es llevarnos a cirrosis y a cáncer hepático. Esta es la progresión en términos de imágenes, como vamos a ver el hígado normal con fibrosis y luego con cirrosis. Y al final vamos a ver una imagen de los nódulos hepáticos. Es muy probable que tengamos mucha más presentación de casos de otros cánceres que hacen metástasis. Por eso es importante el estudio que hace el hepatólogo y el cancerólogo del tema, el oncólogo, que nos va a decir el tema. La cirrosis está, digamos que tiene unas fases, está en la fase inicial está compensada y el hígado puede compensar el daño. Recuerden que el hepatocito, al quedar allí dentro de esta fibrosis por cicatrización, pues va a perder función. Lo que pasa es que el hígado es un órgano muy noble que va a poder funcionar durante mucho tiempo a pesar de todo este tipo de, digamos, ataques a su integridad.
Luego de un tiempo, dependiendo de la medida en que avanza el daño, se va a descompensar y la cirrosis progresa a una fase descompensada donde el hígado ya no puede funcionar adecuadamente. Entonces es cuando comienza a aparecer ascitis. Se llena el abdomen de líquido, ¿sí? Fuera de los órganos, o sea, está en el peritoneo. Hemorragia digestiva, sangrado por aumento de la presión y obviamente por varices. Ictericia, se pone amarilla la gente tanto a nivel de piel como de escleras. Encefalopatía hepática, recuerden que esta cantidad de toxinas que no pueden ser procesadas por el hígado van a generar una función cerebral alterada. Entonces vamos a tener daño en dos órganos. Obviamente que el carcinoma hepatocelular, que es el siguiente paso, es lo que va después de la cirrosis. Entonces hemos tenido además de eso todo el proceso y viene el desarrollo del carcinoma hepatocelular, que se desarrolla a partir de esas células hepáticas dañadas que van a experimentar una mutación genética y una proliferación eh, desaforada pues, de estas células. El carcinoma hepatocelular puede crecer lentamente o rápidamente, puede tener ambas presentaciones y diseminarse, es decir, hacer metástasis corporal. Esta es la historia natural de la enfermedad. Entonces, ¿cuál es el agente? Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. El huésped, el ser humano. El ambiente, obviamente, puede ser muchos sitios. En este caso, para nosotros, es para nosotros en el sector salud, es la posibilidad de contaminación a través de los tejidos que puedan tener este virus o de la sangre con la que entremos en contacto. Vamos a explorar un poco más prevención secundaria y terciaria, pero la idea es, obviamente, si bien es cierto, hay otros tipos de contaminación, la idea aquí es la aplicación de las vacunas. Y obviamente recuerden que es más común en el género masculino. Recuerden además de eso que esto es muy importante y es que nosotros tenemos que tener en cuenta que una hepatitis se desarrolla por mucho tiempo. Una hepatitis C puede, por ejemplo, llevar más o menos unos 20 años. El hígado normal hace la infección aguda, 25% resuelven en la infección aguda, el 80% más o menos se convierte en hepatitis crónica, el 20% de ellos en cirrosis compensada, luego se descompensa como los habíamos mirado y puede llevar al cáncer hepático. Si no hay trasplante, puede generarse la muerte en el paciente. Estamos hablando de mucho tiempo. Recuerden que hay otras estadísticas de progresión de la hepatitis C, pero más o menos se resuelven del 10 al 40% en la fase aguda. En la fase crónica de la hepatitis C entran más o menos del 60 al 85% de casos, entre el 15 y el 40% de entran en cirrosis y apenas entre el 1 y el 5% hepatocarcinoma. Y van a llegar a la muerte más o menos el 4%. ¿Qué factores de riesgo a nivel individual podemos encontrar? Lo primero es, recordemos que hay otras cosas que generan la hepatitis. Entonces puede ser que nuestro paciente, que nuestro trabajador, que nuestro sistema de vigilancia detecte un paciente con hepatitis. Por ejemplo, con consumo de bebidas de alimentos contaminados que lo llevaron a hepatitis, con contaminación sexual por no utilizar condón y entrar en contacto con contaminación con hepatitis B, que no se laven las manos después de ir al baño, estamos hablando de otros tipos de hepatitis, la utilización de jeringas para hepatitis B y C por contaminación sanguínea, cuando, digamos, tienen algunos comportamientos, eh, pueden ser o no de tipo de drogadicción, cuando compartan elementos de tipo personal, tipo cepillo y la máquina de afeitar. La idea es no compartir y obviamente también recordar que la aplicación contra la vacuna de la hepatitis B es clave. Recuerden que existen otros factores de riesgo. Por ejemplo, infecciones virales como la hepatitis B y C, que son causantes de cáncer. Segundo, la cirrosis, derivada de otras patologías que aumenta el riesgo de cáncer de hígado, el consumo excesivo de alcohol. Y aquí tenemos que tener, obviamente, la presencia de hígado graso, tanto alcohólico como no alcohólico. Entonces, si estamos consumiendo alcohol, pues obviamente también vamos a tener una mayor probabilidad del cáncer hepático. Algunos tienen factores genéticos que tienen enfermedades hepáticas de tipo hereditario que también aumentan el riesgo. Exposición a toxinas, aflatoxinas, por ejemplo, que tienen alimentos contaminados, pero también hay toxinas ambientales que pueden generar daño hepático. Son hepatotoxinas. En cuanto a la edad, recuerden, y el género es más común en adultos mayores y más en hombres que en mujeres. La diabetes también puede ser un mayor riesgo para desarrollar
cáncer hepático. Luego, cuando hagamos el seguimiento de nuestros trabajadores dentro de los sistemas de vigilancia, la idea es tener clarísimo cuáles son este tipo de aspectos para poder preguntarlos al trabajador. Recuerden que no podemos aislar la presencia de estos agentes externos y por el contrario, tenemos que protegerlos. Ah, que son comunes, sí, es cierto. Pero igual un paciente que tiene una patología de este estilo, pues va a ser un complique para él, para la empresa. Y la idea es que podamos ayudarle en la prevención. ¿Qué otros hábitos debemos descartar? No fumar. Recuerden que el cigarrillo aumenta también otros tipos de cáncer, además del cáncer hepático. La obesidad por el síndrome metabólico aumenta el riesgo de hígado graso no alcohólico, y cirrosis y por tanto cáncer de hígado. La dieta, una dieta rica en grasas y azúcares puede contribuir al desarrollo de todo lo que es la enfermedad cirrótica no alcohólica y aumentar el riesgo de cáncer de hígado por ende. Estos son hábitos y recuerden que hemos hablado de los hábitos como uno de los determinantes de salud. Por ende, clave en la prevención del hígado. Recuerden que no tenemos sino uno y si no lo trasplantan, pues vamos a tener dos, pero la verdad es que no te va a durar mucho porque los hábitos siguen siendo los mismos. Hay vacunación contra la hepatitis B, es la herramienta principal e importante. Por eso se incluye dentro de los exámenes de todo el personal de salud, dependiendo de la exposición, no solamente los biomarcadores que hemos hablado, sino también hay que generar, si no se tiene la vacuna contra la hepatitis B, que se apliquen en el personal de salud, que somos los que tenemos un alto riesgo de la presencia del factor de riesgo en agujas contaminadas, en pinchazos, con las agujas quirúrgicas. En fin, tenemos a ese nivel una gran posibilidad las personas que movilizan los desechos, los que hacen la disposición final de ellos también. Luego, en todo lado tenemos en el laboratorio, en la atención, tenemos la utilización de agujas y la probabilidad de contaminación. El esquema generalmente son 3 dosis, pero recuerden que dependemos del levantamiento de antígenos para poder determinar si debemos hacer algún reforzamiento. El virus de la hepatitis B y su respectiva vacuna nos protegen a largo plazo, generalmente por 20 años. Ese es más o menos que sea, digamos, el tiempo de protección que se calcula. No requiere refuerzo para completar la pauta completa. Son los 3 dosis en personas sanas. Y de ahí el por qué hablaba de lo anterior. Se hacen pruebas de anticuerpos para mirar cómo están los anticuerpos anti-hepatitis B para verificar la respuesta inmune después de la vacunación. Si la respuesta inmune no es adecuada, debemos consultar con el hepatólogo y obviamente para poder mirar qué se debe hacer en relación para levantar estas defensas contra la hepatitis B. No hay vacuna contra la hepatitis C, no existe una vacuna para hepatitis C. La prevención básicamente es de exposición a través de prácticas seguras, manejo de agujas, materiales biológicos, y obviamente educación y concientización del personal de salud. Recuerden que además de eso, hay la posibilidad de que el trabajador se infecte de hepatitis C y obviamente la vacunación contra la hepatitis B puede ayudar a prevenir complicaciones adicionales a la coinfección con ambos virus. Entonces, la idea es aplicarse la vacuna de la hepatitis B y obviamente, eh, digamos que cuando aparezca la posibilidad de tener esta vacunación contra la hepatitis C, pues incluirla dentro del esquema. Por ahora, como les digo, no existe. ¿Qué recomendaciones hacemos en general al personal de salud? Uno, la vacunación completa. Debemos asegurarnos que todo nuestro personal de trabajo tenga su vacunación contra la hepatitis B. Eso es supremamente clave. Se vuelve capital que tengamos procesos donde hagamos el seguimiento, no solamente del estado inmunológico, sino también de hacer obligatoria la vacunación contra la hepatitis B. Una buena prueba de anticuerpos. Recuerden que hemos revisado acá tanto la hepatitis B, en el caso de la vacuna, para comprobar la inmunidad, como las cargas virales para verificar cómo estamos en relación con este estado inmunológico. Las medidas de prevención, estrictamente de prevención, es el control de infecciones y obviamente el control de la exposición a probables inóculos o fomites o
elementos que estén contaminados, agujas de sutura, jeringas, la aplicación de catéteres, yelcos, trocar. Bueno, tenemos una infinidad de elementos con los cuales hacemos intervención y esa intervención puede significar la exposición a sangre contaminada. Clave siempre que todo el personal reciba una educación continua sobre la hepatitis B y C, así como las prácticas de prevención que son claves. Digamos que si bien es cierto que se habla bastante de ellas, también tenemos que tener en cuenta que tenemos niveles asimétricos de capacitación. Tenemos, obviamente, el personal médico como nosotros que estamos bien en términos de lo que podemos saber de la patología, pero recuerden otra cosa, no somos los únicos que trabajamos en el sector. También tenemos otro tipo de personal que pueden no tener el mismo nivel, por eso hablo de asimetría. Y en ese orden de idea, todos tienen que tener el conocimiento básico. No significa que tengan que saber la fisiopatología. Recuerden que eso no es la clave de la capacitación. La capacitación es acción. Si yo no entiendo la fisiopatología de la hepatitis B y C, pero entiendo que me tengo que aplicar la vacuna y entiendo cómo me puedo contaminar con las aguas y entiendo que debo hacer el seguimiento y el reporte de esos eventos de riesgo biológico de manera temprana, pues debo tenerlo. Nosotros, obviamente, tenemos que tener en cuenta, uno, como médicos, el seguimiento de los otros factores de riesgo de los cuales hemos hablado, obesidad, diabetes, la exposición a otras sustancias químicas que puedan generar daño hepático. Hemos hablado del cloruro de polivinilo, hemos hablado de las aminas aromáticas, de los hidrocarburos aromáticos que se utilizan en diversidad de sustancias que se utilizan para limpieza y que a veces no los tomamos en cuenta. Les hago el llamado para que seamos muy integrales en eso. A veces pensamos, no, riesgo biológico, y no miramos el riesgo químico que puede estar coadyuvando o empeorando el tema. El manejo de exposiciones, conocer bien los procedimientos. Esto se vuelve clave, que seamos muy procedimentales. A veces, como latinos, somos muy tranquilos frente a cómo vamos a hacer este seguimiento de la exposición y hacemos los procedimientos de una manera tranquila. En salud tenemos una ventaja y es que un procedimiento no adecuado puede significar la contaminación. Por ende, en general, en los sitios donde hacemos entrenamiento somos claros y hacemos muy bien el seguimiento para que la gente haga el entrenamiento. Esto no obsta para que tengamos, a pesar de un gran entrenamiento, pues accidentes. Y esto, claro, se previene con un muy buen procedimiento, pero también con tener en cuenta las disincronías por nuestros turnos y tener en cuenta cómo disminuye la capacidad de tener una habilidad, ¿sí? Por el entorpecimiento, por ejemplo, por el cansancio. Entonces, el hecho de los turnos excesivos también nos puede llevar allí a tener la posibilidad de un mayor riesgo de infección. Recordemos que la única forma en realidad de prevenirlo es con la vacunación de hepatitis B, que es crucial, inclusive recordando que no tenemos vacunación contra el virus de la hepatitis C. Aquí dejo alguna bibliografía que ya había comentado anteriormente, más toda la que les he dejado allí. Esto es para que no se llenen de documentación. Paulita, no sé si tenemos preguntas, podemos pasar a ellas de una vez. Si estás de acuerdo. Sí, señor doctor. Bueno, aquí tenemos Ujú, una, la realiza María Yesni. Buenos días, ujú. la hepatitis A, ¿qué la genera? La hepatitis A es el virus de la hepatitis A, pero tenemos que recordar que la hepatitis A es por contaminación fecal. Entonces es diferente, es decir, con heces, eh, es distinta y es característica de años tempranos. Entonces, por eso recomendamos el lavado de manos. Igual va a generar daño hepático, la mayoría se resuelve y no tiene, digamos que, un manejo tan complicado. También tiene la posibilidad de tener su vacuna. Eso es básicamente. Pero la produce el virus de la hepatitis A, cuya contaminación es fecal, es decir, por material contaminado con heces humanas. Listo, doctor, muchas gracias. Esta la realiza Natalia Quintero. Dice, dicen que la hepatitis se cura con medicina tradicional igual que en cáncer. ¿Esto es cierto, doctor? No, no hagan eso, por favor. Como les decía, hay inclusive algunos estudios sobre algunas de esas sustancias de agüitas y todo eso de medicina natural que puede producir más daño hepático. Entonces,
¿Cuál es el tema? Yo sé que no son muchos los hepatólogos y además de eso, como ahora, digamos, se la pasan tomando tinto en la 93, pues la idea es que tenemos menos médicos, supuestamente. Pero recuerden lo siguiente, existe tanto internista como hepatólogo. Hepatólogos son poquitos, como les decía, pero el internista está perfectamente entrenado. No consuman nada, ni sangre de chulo, ni ningún otro tipo de aguas, hasta tanto el hepatólogo no les, y el internista no les confirme que estamos frente a sustancias que sean inocuas para daño hepático adicional. No lo hagan, por favor. Te lo recomiendo, digamos, y esto es desde el alma, porque obviamente yo soy fan de la medicina alternativa. Si ustedes me dicen, vamos a tomar, qué sé yo, medicamentos de la HIL, HEEL, hay medicamentos para reforzar no solamente las defensas contra el virus, como es el caso del Engistol, que tuvo un muy buen desempeño durante la pandemia, y además de eso, medicamentos como el EPAR, que, Compositum, que sirve para proteger el hígado. Si se van a, váyanse por globulitos de la medicina homeopática para quienes quieren, obviamente y creen. También hay unos protocolos de acupuntura, pero más allá de eso, primero que los vea su hepatólogo. No, siempre utilicen como coayudante. Hoy en día se habla de medicina integrativa, es decir, no es me voy por medicina natural y punto, o por medicinas alternativas. No, háganlo los dos. Si hay que hacer quimio o radioterapia, háganla las dos. Y si tienen la oportunidad de un trasplante hepático, háganlo. Ese sí funciona súper bien. Más allá del tema, la idea es verificar que estos tratamientos alternativos, primero, no son los principales y segundo, no produzcan más daño que el daño que ya está produciendo la hepatitis B y C. Es para Listo, Natalia. perfecto. Cuéntame, hola. ¿Mm? Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio a Con nuestro gusto. sondeo. Primera pregunta. Las causas del cáncer hepático ocupacional son A. Riesgo biomecánico. B. Riesgo físico. C. Hepatitis B y C. Y riesgo químico. D. Ninguna de las anteriores y de todas las anteriores. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. A, riesgo biomecánico 0%, B, riesgo físico 0%, C, hepatitis B, C y riesgo químico 71%, de ninguna de las anteriores 0% y de todas las anteriores 29%. Esta primera pregunta, ¿cómo nos fue, doctor? Bueno, efectivamente es la respuesta número C, que fue la mayoría de respuestas, y hubo una mejoría leve. Realmente no fue mucha, pero sí identificamos que el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C y además de eso el riesgo químico. Listo, perfecto, doctor. Muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Los factores de riesgo personales de cáncer hepático son A, consumo de alcohol, B, obesidad, diabetes, hígado graso, C, factores genéticos de ninguna de las anteriores y de todas las anteriores. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. A, consumo de alcohol 5%, B, obesidad, diabetes, hígado graso 5%, C, factores genéticos 3%, D, ninguna de las anteriores 0% y de todas las anteriores 87%. Esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue, doctor? Muchísimo mejor. Efectivamente, pasamos de una respuesta correcta. La E, todos esos son factores personales. Recuerden la posibilidad de prevención que ellos tienen dentro del y de detección dentro del proceso. Pasamos del 80 al 87%, Paulita. Listo, perfecto, doctor. Muchas gracias. Continuamos. Tercera y última pregunta. Las medidas para prevenir el cáncer hepático ocupacional son A, vacunación para la hepatitis B, B, control de factores de riesgo personal, C, pruebas de anticuerpos y función hepática. De ninguna de las anteriores y de todas las anteriores. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. A, vacunación para la hepatitis B 13%, B, control de factores de riesgo personal 3%, C, pruebas de anticuerpos y función hepática 0%, de ninguna de las anteriores 0% y de todas las anteriores 84%. Esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue, doctor? Efectivamente nos fue muy bien. Pasamos de una respuesta del 80% a una respuesta del 84%. Todos eran ciertos. Era realmente la respuesta y esa fue efectivamente la que dieron. Muchas gracias a ti, Paulita, y a todos los asistentes.
y esperemos que en nuestros próximos eventos tengamos muchas cosas más interesantes para contarles. Muchas gracias, Paulita, y gracias a todos ustedes. Namaste. Doctor Alonso, muchas gracias a ti por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos veremos en futuras oportunidades. Queremos hacer esta gran invitación para todos los habitantes del departamento de Santander para que participen con nosotros en el segundo Congreso Nacional en Salud Psicosocial, Cultura Humana para la Transformación Empresarial. Este lo vamos a realizar el día de mañana jueves en Bucaramanga en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tendremos experiencias interactivas, simuladores de realidad virtual, charlas inspiradoras con expertos, retos colaborativos y talleres prácticos. Escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace que dejamos en el chat pueden realizar la inscripción. Lo mejor de todo es certificado, no tiene costo. Los esperamos. También queremos invitar a nuestros habitantes de Quibdó para participar de nuestra acción educativa, Campamento de Brigadas de Emergencias, Olimpiadas por la Vida. Prepárate para 2 días llenos de acción, trabajo en equipo y retos reales. Este evento se realizará en el Centro Recreacional y Vacacional Citara los días 26 y 27 de junio. Escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace que dejamos en el chat, pueden obtener más información, inscribirse y participar. Están todos cordialmente invitados. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades del conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa. Podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándonos con el siguiente video de los hubs de innovación que ofrecemos para todos nuestros afiliados. Recuerda, estamos disponibles en Bogotá y Medellín. En el chat encontrarán el enlace para realizar inscripción. Selecciona tu ciudad. No esperes más para participar. Que tengan un excelente día. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos!